Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, queridos amantes reseñañeros. Estamos hoy para platicar quizás la película más pet friendly en lo que hemos hecho en lo que va del año. ¿Cómo estás, Chuli? Bien, muy bien. Aquí mi primera vez en reseñanías. Sí, qué Y también emoción. poniendo el ciclo. También poniendo el ciclo en las Sí, pues de dos. hecho vamos a platicar. Miren, ya podemos bajar. Ya puedes bajar. Vamos a platicar de una comparación muy interesante, porque la película que acaba de pasar la semana pasada, pues es La colina tiene ojos, que aquí por alguna razón le pusieron El despertar del diablo, porque al parecer el único título que se saben de películas de terror es El despertar del El diablo, diablo. eh, que no tiene nada de diablo. Y pues tú curiosamente eligiste la versión del 2006, Sí. que es el remake de Alexandre Aja, Ujú. que es este director francés. Y pues quizás mucha gente no lo sepa o lo tenga como en referente cultural, pero pues es un remake de la película clásica de Wes Craven de Mm. 1977. Y pues vamos a platicar sobre pues puntos que podemos encontrar y a final de cuentas en este debate muy amigable de cuál nos gusta más y cuál no nos parece malo, porque creo que ninguna es mala, No, no, no. salvo, salvo La colina tiene ojos dos, la Ándale, de sí, Wes sí, Craven. sí. Las dos apestan, Las sí. dos, dos. Sobre todo la dos de Wes Craven, en donde, o sea, como fue una película que no tenía mucho presupuesto y se la cancelaron a último minuto, pero cuando salió Pesadilla en la calle del Ujú. infierno, le dicen, oye, pues quieres sacar tu película, como vieron el éxito que había tenido con Freddy Krueger, pues dijo, pues ya que tengo que, tengo que Sí. trabajar, pero como tenía una película medio incompleta, la llenan de puros flashbacks y curiosamente esa tiene un flashback, hasta el perro tiene un flashback y Sí. entonces está muy cagado. Si no vean Sí. las dos, pero sí vean las originales aquí en Reseñaña. La colina tiene ojos de Wes Craven. Mira, yo particularmente, y sí he platicado mucho de que no es mi director favorito, Ujú. Sí. pero he estado leyendo mucho sobre él en estos meses, es un poquito en preparación porque ya estábamos platicando sobre el ciclo, y encuentro que es un director muy, muy trágico, porque Wes Craven, pues originalmente de hecho él no quería ser director de cine, Sí. él estudió literatura y se acerca pues para hacer una película, para aprender a hacer películas, ¿no? Que es cuando hace La última casa a la A la izquierda, izquierda. que es esta película Rape Revenge, que Ujú. pues es muy controversial y que al final de cuentas él dice, pues es que yo aproveché la película para aprender a hacer cine, no precisamente porque estaba a favor Sí. de lo que estábamos haciendo, y termina siendo un éxito, pero eso lo termina alejando mucho de la comunidad artística y literaria que era de su época, que incluso decía que pues él vivía en ese entonces con unos roomies y que sus roomies no dejaban de verlo raro, así como maldito enfermo, ¿cómo se te ocurrió hacer esa O sea, porque cochinada? ¿cuántos años tenía? Pues, estaba muy. Estaba a haber tenido como unos 30, o sea, ya también Sí, había está. entrado un Sí. poquito más grande. Yo lo encuentro muy, muy en paralelo con otro de mis directores favoritos, que es Romero, Ujú. que también era un sujeto que no precisamente buscaba hacer terror, Sí, que no. él quería hacer comerciales de televisión Ujú. y documentales, y pues terminan acercándose y ofrecen unas aproximaciones al género muy interesantes, y sobre todo porque ya leyendo un poquito de Wes Craven, pues el éxito de esta película no le da mucha partida de poder hacer otras cosas. Sí. Y el mismo productor de La última casa a la izquierda llega y le dice, pues es que quiero que hagas otra película igual, ¿no? Y él no quiere. Ujú. Sí. Y de hecho, el guión preliminar de La colina tiene ojos empieza con una secuencia como, de hecho, básicamente es un rip-off de La masacre de Texas. Sí. O sea, de hecho es una película que es muy derivada de eso, ¿no? Es como esta cuestión de los sureños Sí. y nada más que pues aprovechando el impulso de la La masacre de masacre. Texas, con el texto inicial, la película empezaba con el texto diciendo de que tras haber filmado La última casa a la izquierda, pues Craven se vuelve loco, lo mandan a un asilo mental, termina escapándose, mata a su enfermera, lo secuestran unos extraterrestres y se vuelve el líder de una secta.
Y al final todo este texto se lo dedica a la enfermera muerta. Entonces, él como que quería acercarse como en esta cuestión satírica, curiosamente mucho antes que Toby Hooper cuando hizo La Masacre de Texas 2. Sí. Y no le aceptan esa propuesta y termina siendo una película de explotación, básicamente, pero que volviéndola a ver bajo estos elementos retrospectivos, la encuentro muy fascinante. Creo que me he suavizado más en cuestión a Wes Craven. Creo que es un director que tenía un planteamiento muy inteligente, ¿no? Sobre todo porque es una película que si bien la vemos y decimos, pues es una película, pues sí, o sea, barata, inmunda, ¿no? Sí. Creo que tiene también un planteamiento social muy interesante de cómo es esta lucha de poder entre las dos familias, ¿no? Sí, exacto. No, y aparte también dentro de la misma familia de los, bueno, en el caso del remake de los mutantes y en el caso de la original de los, ¿cómo se le puede traducir? Los inbreds, así los productos de incesto, prácticamente. Los de Monterrey. Sí, los de Monterrey. Y se me hace muy interesante eso que mencionas, porque pues la primera en sí, pues yo creo que si estamos hablando de que es una película de terror, o sea, creo que primero es más una película como de acción, casi, o sea, porque prácticamente te presenta a los personajes, a esta familia, la familia de los de Monterrey, los incestuosos. Sí, porque no son mutantes. Sí, no son mutantes, son pues prácticamente son cazadores, así son personas que están cazando en el día a día, bueno, sí, prácticamente, pero que pues no nada más es como por una cuestión de diversión, también es por una cuestión de necesidad. Sí, porque de hecho la película la original te lo plantea casi los primeros minutos en donde ves a la hermana, que incluso va bien vestida para llegar con el de la gasolina. Sí. Porque le pide le dé para alimentarse. Sí. Porque son de estas colonias que han estado pues cada vez más minúsculas, ¿no? Creo que no es muy difícil hacer como esta asimilación a lo que sucede en Estados Unidos con las comunidades rurales, ¿no? Claro. Donde suavemente la urbanización va terminando por desplazar estos espacios, como la gentrificación básicamente, en donde pues esta gente tiene que depender de recursos externos y que pues, a vista de cualquiera pueden sonar como infrahumanos, ¿no? Sí. No es que la película justifique esos actos, pero sí los entendemos, ¿no? Claro, sí. Sobre todo porque la familia que llega de vacaciones en un entorno que no les compete, sus pláticas y la mayoría de lo que son como representaciones de autoridad, ¿no? El papá es policía, los hijos salen de universidades carísimas, de hecho son medio detestables, ¿no? O sea, o sea, es como todo ese estereotipo así de lo que estaba viviendo pues, Estados Unidos en esa época. Sí, como esta complejidad social que está sufriendo Estados Unidos en ese momento, y me parece... Sí, es una película barata, pero es una película que funciona y de hecho creo que también en un gran efecto de herencia de La Masacre de Texas, la fotografía nocturna me parece de lo más espectacular porque no se ve casi nada, entonces estás en una constante tensión de ver qué es lo que va a pasar. Y que por ejemplo a comparación del remake, pues ya no es una fotografía nocturna, ya es una fotografía así a plena luz de día y que pues hablando de un género del terror, que pues prácticamente estamos hablando de que si a la oscuridad le tienes miedo, aquí a la luz le tienes miedo, pues prácticamente eres presa fácil así en medio del desierto, pues, a ojos de personas, o en este caso pues, a ojos de la colina, así de los mutantes en este caso, pues que pues es un terror así constante y que creo que la luz de día abona como esta sensación como tan, pues no sé, o sea, sobresaturada, ¿no? Exacto. Que creo que si la versión original es un poquito tenue, está presentada la historia del conflicto de las dos familias, creo que el remake, y de manera muy oportuna, y me parece que es lo mejor que pudieron haber hecho, es lo contrario, es una exageración de la propuesta de Craven, porque la familia es una familia de mutantes deformes por las bombas nucleares que hicieron allí de pruebas, y sí, o sea, es un contraste visual muy de la época, ¿no? Porque es una película del 2006
y me recuerda mucho también a la saturación que era el remake de La Masacre de Texas. Que fue la época del remake en esa. Sí, incluso hasta pues, también de Zack Snyder, ¿no? Sí, o sea, lo que piensas es una saturación de la luz, ¿no? Uh-huh. Y que precisamente así fue en esos mismos años, ¿no? Sí, pues como 2003 a 2006, por ahí. Los remakes de La Colina, si no me equivoco, es del 2006. La de La Amanecer de los Muertos, quiero decir que es 2004, 2003. Sí. La Masacre de Texas es del 2003, o sea, como que todas fueran así. También, por ejemplo, creo que también cerca también esta de Freddy Krueger también fue por esas fechas. ¿La de Freddy contra Jason? No. De hecho, esa fue primero, esa fue en el 2001. Ándale, sí, yo creo que sí fue como un parteaguas. Lo peor que pudo haber pasado en el 2001 para los gringos. Era dos titanes peleándose. Sí, pero yo vi primero el remake. Fue de estas cosas que fuimos a ver escondidas al cine. Sí. Y la verdad sí salí muy afectado, como muy emocionado, ¿no? Es una película muy acelerada, la forma también en la que corta es muy frenética. Claro. Es como muy herencia también de que la cámara no deja de estar quieta, ¿no? Para darle como más visceralidad. Ya volviendo a la más grande, no la encuentro tan efectiva, creo que me quedo más con la versión original, pero no la detesto, fíjate, ¿no? Tiene sus bondades, o sea, creo que si uno la ve en esta aproximación de quiero algo vulgar y extremadamente, pues mala leche, ¿no? Porque también la idea de la representación de la gente pues, con capacidades diferentes ahí sí no van en el mejor de los entornos, porque son mutaciones que ocurren en la realidad, ¿no? O sea, bueno, salvo el Júpiter, que es este titán gigante, pero pues la hidrocefalia, el labio leporino y todo esto, y la manera con la película también los representa, es como de, por alguna razón son monstruos por sus deformidades, ¿no? Sí. Eso socialmente pues podemos convivir con ellos, ¿no? Claro. Pero pues tiene que ser como parte de esta exageración, y creo que de hecho incluso el personaje del Cerebro creo que está muy inspirado en Robert Johnny, ¿no? Que era este video de, ¿cómo se llama este director de videos muy de los 90? Que iba a ser la película de Neuromancer. Ahorita nos va a decir Jorge. Sí, va a buscar Robert Johnny y se va a quedar. Sí, pero como que tiene... ¿Cuánto tienes que no ves Robert Johnny? Como desde secundaria, ¿no? Sí, y eran de esas cosas que eran muy choqueantes, ¿no? Sacando, pero, y sobre todo también por lo mismo, ¿no? Por el efecto de cómo se veía, cómo estaba montado, cómo es muy agresiva la... Chris Cunningham, que luego también hizo videos con Apex Twin. Sí, pero ya viéndolo en perspectiva, creo que incluso es uno de los remakes más sobresalientes de su época, ¿no? O sea, sí. Creo que no es una época tan fea, o sea, la vemos como con muy desprecio porque era como carente de ideas, pero logran darle como estos giros interesantes, ¿no? También La Masacre de Texas de Newspell me parece que es una gran contraparte de la versión de Hooper, ¿no? No le va a ganar, pero pues sí es un gran aderezo. Sí. El problema es que también como socialmente hemos hecho este tipo de cosas, nos quedamos con el remake y no buscamos atrás. Sí. Y la verdad es que creo que tiene mucha valía voltearlo en retrospectiva, ver las cosas del pasado, entenderlas. Sí. Creo que en esa época salieron las de Romero, o sea, después de que... la otra trilogía, ¿no? La otra trilogía también. La de La Tierra de los Muertos. Sí, pues de hecho es gracias al éxito de El Amanecer de los Muertos de Zack Snyder, como que le dan el presupuesto soñado para hacer su gran epopeya de los zombies, que es La Tierra de los Muertos. A mí me gusta mucho. Está chida, está chida. Pero sí, creo que son remakes muy... variaciones muy atonales, ¿no? Pero son muy similares. Vamos, también la violencia de una es más notoria que otra. Sí. Creo que nada te prepara para ver cómo incendian al papá en el remake. Sí, no. Sobre todo porque deja como que la cámara como que note los detalles. Y incluso la manera en cómo tratan de recuperarlo y con la piel quemada es algo que se me acaba. Sí. No, aparte de que pues es una película que pues, bueno, teniendo en contexto de que pues había dirigido esta de High Tension. Sí. High Tension, o sea, antes que pues es una película
extremadamente visceral en todos los sentidos, pues no deja relucir que pues prácticamente la escuela que él trae de ese tipo de cine de ¿cómo se le llama? El cine extremo. Pues es de la nueva oleada de extremismo francés. Ajá, y todo eso, pues que lo trate de replicar en una película, pero pues ahora en un contexto americano, pues, a ojos de pues, un francés. Fue su primera película americana, ¿verdad? Sí. Sí, y que pues realmente hasta trae yo siento que trae como una sátira cargada como muy, muy grande, o sea, de que por ejemplo esta escena donde sale con la bandera de Estados Unidos y toda esa parte como de el bien que está... luce como sí, un arma, ¿no? Sí, el de que el bien triunfa y hasta el mismo soundtrack que es como si fuera así una marcha de guerra así de hecho cambia de forma muy agresiva. Ajá, entonces es como estos dotes que pues a ojos de un europeo pues como perciben a Estados Unidos como un chico, prácticamente es una burla así propia, ¿no? O sea, sí, básicamente está mencionando que el propio problema de Estados Unidos lo combate con unas ínfulas de patriotismo cuando lo que deberían haber hecho serían otras cosas más sencillas, ¿no? Sí, no la de estar matando caníbales mutantes. Sí, no. Sí, creo que no es tonta, creo, pero es más visceral y como que eso le da una idea más vulgar. Claro. Aunque particularmente sí, Aja, como dices, viene de esta oleada del extremismo y su intención es la de incomodar, o sea, incluso la infame secuencia de violación que no la veis, sí. ¿no? O sea, como incluso empiezan a beber leche materna estos mutantes. Y cosa que la otra no tiene. Quizás también, curiosamente, la anterior es más reservada, sobre todo porque Wes Craven no quiere repetir la misma fórmula que había hecho con La Última Casa a la Izquierda. Entonces dice, voy a ser más mesurado, pero voy a mantener una tensión de manera... Me parece como que es más astuto en esta tensión porque nunca tiene como estos desplantes de shock, ¿no? O sea, como que hablando del original. Sí, hablando del original. Creo que es una construcción muy a la Sam Peckinpah, en donde todo el tiempo estás como de, no, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sí. Y la otra tiene que ofrecerte como estos shocks visuales. Porque también la construcción de las audiencias son así, ¿no? Claro. O sea, tienen que ser pues, sometidas a esta violencia visual y vamos, no por nada contratas a Alexandria para que te haga este remake, que incluso se lleva bien con Wes Craven porque pues, le preguntó qué podría mejorar y Wes Craven le dice, pues es que tú haces la versión que tú quieras, o sea, no dependas de la mía, ¿no? Y pues como que lo toma en cuenta y dice... Y sí le gustó, ¿no? Sí le gustó. Bueno, es que Wes Craven también era un tipazo, ¿no? O sea, también es como una de estas grandes pérdidas del horror, porque sí era muy ameno, platicaba mucho de sus películas, cuando le gustaba haber dirigido las cosas y sí se notaba, ¿no? O sea, claro. Y sobre todo era un genio de la sátira y también era muy agradable a la hora de acercarse con otras personas y que agarraran como que él nunca también tuvo esta idea de es mi idea total, ¿no? Sí. Vamos, en Scream totalmente le da como mucha prioridad a que los guiones son la principal fortaleza de la película, ¿no? Sí. Y que son en base a sus ideas. Creo que esta misma formulación pues, sería como muy la de Mark Frost y David Lynch con la versión de como que este tipo de directores de horror ya no existen. Es muy como deja mucho que lo que otras personas con sus ideas, o sea, tú nunca has sido celoso con eso. Ajá. Una palabra bondadoso, como ese sentido. Ajá, muy dadivoso. Muy dadivoso, así, generoso con sus ideas, ¿no? Tiene bronca de, tómala, ¿no? Y dale, claro. todas sus tantas películas, sus ideas, que a lo mejor, como dices tú el otro día, ¿no? Que no fue el gran director o fue el gran realizador, pero a partir de ahí luego se crearon cosas más chidas. Sí, y por ejemplo, vamos, viene un remake del Monstruo del Pantano en estos años, ¿no? Me parece como muy curioso voltear al pasado y ver que Wes Craven hizo una película del Monstruo del Pantano, pero tanto es muy curioso como ver estas películas de explotación que culminan con el Monstruo del Pantano, que es La Casa a la Izquierda, está La Colina tiene los ojos, El Monstruo del Pantano y La Colina tiene ojo 2, que son películas que hace por necesidad. O sea, eso es lo que no dejo de pensar que es muy triste de su propia vida. O sea, cómo terminas, a diferencia de, por ejemplo,
Lloyd Kaufman, que es el de Troma, que hace sus vulgaridades y que vive de las vulgaridades. Wes Craven no era así. Wes Craven, de hecho, quería hacer películas serias. Creo que la única película seria que hizo es una que se llama Notas del Corazón, con Meryl Streep, y es como de, cabrón, ¿cómo promocionas eso? Del director de Scream. Un drama que será Soñar, pero sin el quemado. Sí, o sea, realmente como que fue un director que le costó mucho trabajo, pues no despegarse, pero sí como tratar de buscar su identidad, y eso fue muy, muy, muy tardado. Y eso me parece como muy trágico. Eso, pienso a veces en Romero cuando falleció, y la película favorita de Romero ni siquiera era de horror, era Los Zapatos Rojos de Michael Powell, y sus hijos cuentan que lo último que quería cuando estaba en su lecho de muerte era escuchar el soundtrack de Los Zapatos Rojos, y que justamente cuando estaba escuchando una parte empezó como a vociferar, y ahí es como, qué tragedia. O sea, como también estas cargas que tenemos así de los referentes de cliché de los directores no los dejan pues desarrollar otras ideas, ¿no? Y los tenemos categorizados como solamente vas a hacer este tipo de cosas. Pero precisamente a partir de los directores que son sujetos que no hacen horror, pues salen como las grandes ideas, ¿no? Y creo que el más referente moderno pues es Jordan Peele, que es un sujeto que tiene muy atinada la sátira social, que era un comediante y que constantemente menciona en sus referencias el cine de John Carpenter, de Romero y de Wes Craven. Y también creo, o sea, digo, muchas flores para Wes Craven, pero creo que Aja también tiene lo suyo, porque Aja es de los pocos directores que siguen de esta oleada y que todavía tiene ideas muy interesantes, ¿no? O sea, su última película que vi fue la del cocodrilo, Crawl, la de Crawl, que me parece muy divertida, o sea, sí. sabe entregar como películas muy energetizantes, ¿no? Y no se quedó construido en tengo que ser extremadamente gore, ¿no? Sí. O sea, Como quizás Piraña, por ejemplo. Sí, es una madre de la estupidez, pero él entiende lo que está haciendo, ¿no? Elevando quizás lo que Joe Dante quería hacer en un principio, pero pues, a falta de presupuesto pues no pudo haber hecho. Y sí, o sea, como que es un director indicado para los proyectos. Sí. Pero si tú te quedas entonces con el... Sí, yo creo que sí, definitivamente me quedo con el remake. No Pero por nada la elegí. Sí, no por nada la elegí. Y más que nada yo creo que es porque es como esta vulgar demostración de poder, o sea, y de poder visual, de poder hasta del mismo soundtrack, de la misma fotografía. O sea que pues estamos hablando de que ya es un cine más pues ya adaptado como a generaciones un poco más posteriores, que ya es más rápido, ya es todo más explosivo, más sangriento, y que para mí, o sea, comparación como viéndolo como en perspectiva de cine de terror, pues creo que ofrece o sea, como un gran sándwich, o sea, de compendio de todo, ¿no? O sea, de que tiene todo este factor, o sea, de, ¿cómo se le puede llamar? O sea, como la escena de la violación y todo esto. Como tiene, choqueantes, ¿no? Ajá, extremadamente choqueante, sin una necesidad tan explosiva de sangre y demás. O las escenas, por ejemplo, de que le están apuntando un bebé, ¿no? O sea, que es algo que incluso, pues, ¿quién fue la productora de Era la Fox. La Fox, o sea, pues dices, ok, o sea, pues para que la Fox se aviente a hacer algo tan así en esa época, pues está canijo. Esa parte de estas películas que yo puedo definir como películas que puedes oler, ¿no? Sí. O sea, está cabrón, o sea, como el aspecto visual termina invadiendo también como tus sentidos compulsorios y te da ñaña. Aparte el póster está grotesco, o sea, sí, está fuera de lugar totalmente, pero... Mencionando la segunda parte del remake, es horrible, pero no sé si alguna vez viste el tráiler. Y el tráiler es uno de los mejores trailers que yo he visto en mi vida, porque en vez de contarte algo de la película, es simplemente una escena que construyeron en el desierto, y está la cámara y estás viendo los mutantes jalando cadáveres, y pasa uno y trae el cuerpo, y cuando empieza a jalar el otro, resulta que la cámara no es un objeto para grabar una escena, sino que es el punto de vista de uno de los cadáveres. Entonces cuando lo empiezan a agarrar, pues está muy chingón. Y eso es lo más creativo que tiene la 2. También es de Aja, ¿no?
No, no es de Aja, creo que la produjo y de hecho creo que la película es de Juan Carlos Fresnadillo, que también era uno de estos directores que siempre estuvo muy involucrado en remakes o reboots de películas. Creo que Fresnadillo estuvo a punto de hacer El Rey, porque de hecho Aja estuvo como muy involucrado, al igual que Wes Craven, estuvo muy involucrado en proyectos que nunca terminaron de hacerse. Sí. Y siempre pues, eran como sus pausas, ¿no? Que también es lo mismo que le pasa a este director de Evil Dead y Romulus, ¿cómo se llama este director? Fede Alves. Ajá, o sea, como que sí son como estas promesas, pero quedan como encasillados. Sí. Y ahora que mencionas esto de que es un referente, o sea, tanto la versión del 77 es un referente de cómo se hacía el cine explotativo de esa época, y también el del 2006 como es un referente de cómo se hacían los remakes. Me llama la atención, y esto estoy hablando casi en el futuro, no hemos visto la reacción, la vamos a ver hasta el mañana, Sí. porque la mayoría de la gente que viene aquí a la torre, pues a veces son gente que son nueva. Yo la verdad, cada vez que me quiero sentir bien viejo, es de que pongo una película y lo primero que les pregunto, ¿quién no la había visto? Y levantan la mano y es como, dejen que papá les cuente cómo eran estas cochinadas. Sí va a ser interesante porque también la percepción del horror en estos tiempos pues está muy mesurada a la idea de que es el terror elevado, Sí. todas estas cuestiones de A24, y entonces como algo muy choqueante que ya no quiero sonar como muy enojado, pero por ejemplo La Sustancia, que creo que el mayor efecto de esta cosa es que la gente, al igual que Terrifier, mucha gente ya no tiene acercamiento a este tipo de cine splatter o gore o de horror corporal, y cuando pues, las principales plataformas o productoras que ellos siguen con detenimiento les ofrecen ese tipo de cosas, pues parecen las mejores cosas del mundo, ¿no? Sí, entonces como que ya no existe esta percepción, y ver esta película pues va a ser muy interesante porque pues, es un cine del que claramente ya no se hace, Y ¿no? aparte, pero bueno, depende mucho de no sé si la de alguien, pero al menos en mi caso, cuando aparece esta película, pues es más joven que nosotros, pero era una época formativa en el cine, ¿no? Sí. O sea, aparece cuando estás encontrando gustos. Yo ya había conocido Trauma, pero llega esta película y una justificación muchísimo más concisa y formal que Trauma, ¿no? Que lo que hace Trauma. Entonces, dices, bueno, también se puede hacer esta violencia desde un punto de vista bien pensado, no nomás a lo bruto. Y de estudio, ¿no? Ajá, y te genera toda una nueva configuración de, ok, justo es lo que tal vez ahora no estás hablando. Sí, aunque suena como metalero ñejo, Ajá, sí, porque, vamos, yo lo vi cuando tenía 16 años, sí. o sea, teníamos como 15, y sí es esta etapa de exploración fílmica, ¿no? En donde a veces buscas lo más vulgar, lo más violento. No sé si eso siga haciéndose en estas generaciones. Creo que gran parte de lo que se ha perdido es porque también la forma en la que nos aproximamos al cine ya no es pues yendo al puestito a buscar películas, sino a veces como de ver en qué plataformas están. Aunque sí hay uno que otro piratero ahí por nuestras audiencias, que bueno, sigan consumiendo piratería. Hay que seguir fomentando la piratería. Pirateen este video también. Sí, descárguenlo y compártanlo. Descárguenlo y compártanlo. No, es que la piratería forma. Aquí siempre vamos a defender la piratería. Pero, pues bueno, Shui, son dos grandes películas. Sí, totalmente. No sé cómo carajos conseguiste tu playera, es lo que te quería preguntar. Esta playera la hace un artista de Estados Unidos, precisamente de Carolina del Norte. Creo que es de Carolina del Sur. Pues hace cosas así retorcidas, grotescas, así, desde, no sé, cosas de bondage, de sadomasoquismo, todo eso, hasta cosas de, no sé, de Ona Bomber, de las asesinos seriales. ojos. Entonces, pues, cosas muy random, aleatorias. La hace como 5 o 10 playeras, las hace muy baratas, o sea, las vende a un precio muy accesible, prácticamente así como lo hace por gusto, no lo hace como como por tener una marca, porque pues es una persona que hace otras cosas y nada más como por gusto. Es su hobby, ¿no? Ajá, de hobby. Y se llama ohir.sims, creo. En Instagram lo pueden checar. Y pues sí, hace cosas increíbles. Cuando la vi así dije, cabrón. Y que precisamente este güey, el personaje es Júpiter o es Pluto, ya no me acuerdo. Es
Júpiter, porque Pluto es Papa Pluto, ¿no? Ajá, Sí, Como sí, papá sí, Júpiter. sí, cierto, es sí, el- Es el papá, ajá. dice, ¿no? Y que creo que es muy digno de rescatar, o sea, ese personaje, o sea, bueno, en la original, bueno, también, sí, en la original más que nada, o sea, porque es un personaje muy bien desarrollado, yo creo, o sea, Sí. es increíble, la Sí, verdad. de hecho, creo que es el punto más bajo de Snake, porque al ser tan saturado, Sí, la familia caníbal pierde estos toques de humanidad, ¿no? sí, Y exacto. el personaje, o sea, no por nada es la figura central de la película, digo, tanto por el aspecto de este actor que pues, en su vida normal tenía como estos deformidades. Sigue vivo y de hecho salió en varias películas haciendo como los mismos papeles de... Sale en Full Mad Aquí. Max, ¿no? En una de Mad Max, creo. Sale en Ciencia Loca. Mm, Cuando llegan los motociclistas a la Sí, casa sí. de los idiotas estos, ahí Ajá. está el cantante y parece como de Mad Max Sí. porque traen como ropa post-apocalíptica. Sí. Por eso sí, la gente sí, decía- Por eso la gente lo asocia como Ajá. con Mad Max. Podría ser, Ciencia Loca Sí. es una precuela de Mad de Mad Max. Max, nunca lo he pensado. Pero sí, es un personaje inteligente, comenta, defiende a su familia. Y en el remake, pues es un bruto, ¿no? Sí, O sea, sí. es simplemente como el berserk de la película. Vamos, sí tiene como este valor de poder y de que la película sabe que tiene que construir estas secuencias de acción y de horror. Pero creo que a la vez se va quedando muy pobre eso, ¿no? Porque no Sí. terminan siendo pues como injustificables, ¿no? O sea, Sí, claro. o sea, la gran lo gran y vil de la original es eso, ¿no? Que empiezas a considerar de, es que pobre gente, que Sí. pobrecitos. Y en la remake es solamente pobres turistas. Ajá, pobres Prácticamente, turistas, sí. o sea, ninguna de las cosas que hagan ellos son comparables a lo que hacen. Pues, Sí. pero bueno, pues si quieren buscar una de esas playeras, ahí le dicen a Chuy porque también sus contactos a veces pues no creo que Aquí les ponemos ahorita Así. donde Y pues nada, muchas gracias por estar con nosotros. Sigan disfrutando de este ciclo. Este video supongo que lo ponemos antes de la proyección para que tengan algo con lo que distraerse. Y pues sigan acompañándonos en todo el mes de octubre. Está muy divertido. Es nuestro mes favorito, ¿no? ¿qué películas? Cuéntanos. estar- Bueno, no cuentes la de las colinas porque es Bueno, sí, ya. Pero pues ahorita van a ver. Yo sé cuál es. Van a ver mis pezones. No, van a ver la Masacre de Texas, la versión original de Toby Hooper, que ahí vamos a tener una plática muy interesante con Sí. un tal Deus que pues, es muy fanático de esa película. ¿Qué aniversario? Es el 50. Entonces, de hecho empezó la gran película del 74 de horror. Y después terminamos los otros dos con... Ahí sí me pierdo, no sé... Los rechazados del diablo, Medieval Rejects. Y al final, pues, no, pero ese la pusiste al final, ¿no? Va a ser Creo que sí primero Green Room. Green Room primero. Ajá. Sí, es Green Room y luego de Ajá. Green Room y de después- Jeremy Saulnier y esta Los Rechazados del Diablo, que si yo no tengo mucha predicción por Rob Zombie, pero esa es la mejor película que he hecho. Sí, Sí, Totalmente. para mí mi favorito. Sí. Es la mejor, es la única buena. Sí, totalmente. Pero pues, acompáñenos, compren sus palmitas, sus cervezas y no vayan a acampar en lugares. Es que también, ¿quién chingados manda a acampar en un lugar desértico todo jodido? Váyanse a Six Flags, Ya sé. unas cabañas. Sí. Sí, muy el tema, digo, muy pro espacios. Eso también no habla un poco de esta idea de que el colonizador tiene las capacidades suficientes como para entender su entorno Sí. sin necesidad de haberlas explorado en primer lugar, Sí, ¿no? totalmente. Y de que tienen la condición justificable de pues, que yo soy la víctima aquí. Y eso, Y puedo matar a gente con una bandera de Estados Unidos. Sí. y puedo darme el lujo. Sí. Es más fácil. Sí. Pues bueno, son películas inteligentes, eso lo sacamos justamente cuando nos vamos a final. Pero bueno, nos vemos. Nos vemos. Y recuerden, nos vemos en la sombra. ¡Woo!